Te damos la cordial bienvenida a tu programa, Hoy en la Historia, la Biblia. Una vez más te damos las gracias en el nombre de CCBM Broadcast por sintonizarnos en tu programa. Hemos estado hablando en los programas anteriores acerca del bautismo de Jesucristo. ¿Qué conllevó? ¿Por qué lo hizo? Si era necesario que Él hiciera ese bautismo después de ser Dios. Y inclusive el haber nacido, por decirlo así, sin pecado. Pero la necesidad de este bautismo que tenía que pronunciar o tenía que hacer Jesucristo tiene consecuencias muy grandes. Conocimos consecuencias, es la razón por la que Él tenía que ser bautizado. Pero antes de eso, te quisiera enviar a un video. Y este video es acerca del aposento alto. Vamos a ver este video. Corre, video. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús. Hoy nos encontramos enfrente del edificio conocido como el Cenáculo, o el lugar donde Jesús celebró la última cena, también conocida como el aposento alto. El Cenáculo se encuentra en la actual área de Jerusalén llamada el Monte Sión, la parte más alta al sureste de la ciudad vieja. En los tiempos de Jesús, el lugar de la última cena se encontraba dentro del área amurallada de Jerusalén. Actualmente, en la parte baja del edificio se encuentra, según la tradición, la que fue la tumba de David. El cenáculo se encuentra en el primer piso de la construcción. Entremos y veamos el edificio por dentro. El término cenáculo deriva del latín cenaculum, que significa comedor. El Evangelio de Marcos emplea el término griego anagaion, un término que indica un lugar puesto en posición alta y más genérico que el término usado en los Hechos de los Apóstoles, hiperón, Hechos 1:13, usado solo en Hechos, más específico para indicar un cuarto en el piso alto de una casa. Es posible y aún muy probable que este cuarto sea el cuarto grande de los Evangelios y que la Vulgata traduce sin distinción como cenaculum. El lenguaje en Hechos sugiere que los apóstoles usaron el aposento alto como residencia temporal. Jerónimo usó el cenaculum latino para ambas palabras griegas en su traducción de la Vulgata latina. De acuerdo con la tradición cristiana, fue el primer lugar donde se congregó la primera iglesia cristiana. A ciencia cierta no se conoce exactamente dónde fue el aposento alto. La tradición cristiana en su mayoría acepta este edificio como el lugar donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, aunque los ortodoxos sirios, por ejemplo, dicen que el aposento alto está en la iglesia de San Marcos, también ubicada en el Monte Sión. Algunas investigaciones arqueológicas han sugerido que en el lugar, en el primer siglo, existió una iglesia judío-cristiana. Se dice que han encontrado parte del piso antiguo que data del primer siglo con la inscripción del nombre de Jesús. El edificio ha pasado numerosas destrucciones y reconstrucciones, como también de dueños. Se dice que el emperador Teodorico construyó una basílica en el área o muy cerca en el año 380. Esta basílica fue dañada cuando los persas tomaron el lugar en el año 614, pero fue restaurada nuevamente. En 1009 la basílica fue totalmente destruida por los musulmanes que asumieron el control del área. Con la llegada de las cruzadas, el área fue mantenida por los cristianos sirios hasta el año 1330, cuando fue comprada por la Orden de los Franciscanos.
A pesar de que la basílica fue destruida en varias oportunidades, parece que el lugar del cenáculo permaneció en pie. Con la llegada del Imperio Otomano, el lugar del cenáculo tuvo reformas que se pueden ver hasta hoy y se convirtió en una mezquita. Con la conquista del Estado israelí, en 1948 el lugar pasó al control del Estado y hoy es un destino de peregrinaje. Varios acontecimientos tuvieron lugar en el aposento alto en los días de Cristo. Según el registro del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 13 al 16, leemos: Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entre, decid al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un lugar, un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparad allí para nosotros. Saliendo sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Del registro inspirado podemos concluir que, en primer lugar, se encontraba dentro de la ciudad o dentro de los muros de la ciudad. En segundo lugar, el área del aposento alto era amplio y se encontraba en la parte alta de la casa. Tercero, los discípulos visitaron el lugar antes de Jesús y prepararon la Pascua. Cuarto, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, leemos: Otro acontecimiento más. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se humilló en un servicio abnegado y lavó los pies de sus discípulos, una labor que según la costumbre de esos tiempos era una tarea de los siervos de la casa. Debido a ello, según continúa narrando el apóstol Juan, Pedro inicialmente se negó a que le lavara los pies, pero Jesús le explicó que era necesario realizar este rito para poder entrar en el reino de los cielos. Y finalmente, Jesús lavó los pies de todos los discípulos. Después de haber comido, Jesús también les habló de los sufrimientos que tendría que enfrentar, y a pesar de que su alma estaba cargada de sufrimiento, confortó a sus discípulos con la esperanza de la victoria. Como número 5, 3 días después de la última cena, en el aposento alto y después del sufrimiento del Calvario, el aposento alto fue un lugar de esperanza. Fue allí que Jesús se apareció a 10 de los discípulos que estaban a puertas cerradas, temerosos de los judíos y con corazones quebrantados por haber perdido a su amado Maestro. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, versículos 19 y 20, relata: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Jesús se les apareció en el aposento alto para confortar sus corazones atribulados y darles paz. Como sexto, 8 días después, otra vez se le apareció Jesús, estando ellos reunidos en el mismo lugar, pero esta vez estaban 11 de sus discípulos, incluido Tomás, que no había estado la vez anterior. El apóstol Juan escribió en el capítulo 20, el versículo 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Cuánto amor de Jesús y cuidado por sus apóstoles. Apareció una vez más en el aposento alto para darles paz, para animar a sus discípulos y sobre todo para ayudar a Tomás con sus dudas e incredulidad. Como hemos dicho anteriormente,
hay una fuerte probabilidad de que podamos identificar el lugar de la cena mencionado en los Evangelios con el aposento alto del capítulo 1 de Hechos. Entonces ese lugar se convirtió por lo menos por un tiempo en un lugar de residencia temporaria de los apóstoles y fue también el lugar de la manifestación de Pentecostés. En las Sagradas Escrituras, en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, 12 y 13 leemos: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Según el registro bíblico, el aposento alto se convirtió en la residencia temporaria de los apóstoles o de algunos de ellos, por lo menos por un cierto tiempo. Se puede entonces creer que fue también aquí donde se cumplió lo que Jesús había predicho en su primera aparición a los 10 apóstoles, de que recibirían el Espíritu, según Juan lo relata en el capítulo 20, al versículo 22. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue allí que la gran bendición de la lluvia temprana fue derramada en la iglesia primitiva. Sabemos que aquí o cerca de aquí se cumplieron grandes acontecimientos en el ministerio de Cristo. En el aposento alto, Jesús no solo estableció el nuevo emblema de la Cena del Señor como recordatorio de lo que Jesús viviría en el Calvario, y para realizarse hasta que Él venga, como lo narra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, sino también Jesús confortó los corazones temerosos de sus discípulos, confirmando la misión que debían cumplir. Debían llevar las buenas nuevas al mundo. Esta misma misión sigue aún vigente para ti y para mí, mi querido amigo, que conoces a Jesús. Fue también aquí que los bendijo con una porción especial del Espíritu Santo, una promesa que ha sido dada también para el tiempo del fin. No necesitamos visitar Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo, sino pídela y muy pronto la recibirás en su plenitud. Quiera Dios ayudarnos a aprender de Jesús, de su abnegación y servicio, y estar dispuestos a servir a la humanidad por amor a nuestro amado Maestro. Estamos de regreso, después de haber visto este increíble video acerca del aposento alto. Regresamos a nuestro estudio, hablando acerca de la tentación del bautismo de Jesucristo. Una de las razones, por muchos se han preguntado por qué razón Jesucristo tenía que ser bautizado. Después de todo, como decimos, aunque supuestamente está sin pecado. Pues el bautismo que traía o el bautismo que estaba haciendo Juan tenía dos consecuencias para el judío. Una, arrepentimiento, y dos, el recibir, entre comillas, el reino de Dios. Cuando hablamos acerca de Jesucristo, Él no tenía que tener un arrepentimiento, o tampoco tenía que reconocer por sí mismo el reino de Dios. Claro que porque eso era porque Él mismo sabía que Él era el rey. Pero no es esa la consecuencia que tenemos que ver, o la razón. La razón primordial era, una, que estaba dentro de su humanidad; dos, tenía que identificarse con el plan de Dios; y tres, tenía que reafirmar su compromiso con Dios. Por eso no solamente el bautismo. También estamos hablando que dentro de este bautismo tenía que haber una preparación, o tentaciones o prueba, como tú la quieras poner.
Sabemos que Dios no prueba o tienta a las personas, pero eso no significa que no pueda ponerte a prueba. Inclusive cuando hablamos acerca del tentador o que es Satanás, vemos de que él tiene que pedir permiso para poder tentar a las personas. Pues vamos a la Escritura para que podamos hablar acerca de estas tentaciones. Y nos dice así en la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Primeramente, eso lo encontramos en Mateo 4 del 1 al 2. Lo primero es de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Esto no significa que el Espíritu de Dios arrastró o obligó a Jesucristo a ir al desierto. Esto simplemente nos quiere decir de que Él estuvo con él, y Él lo dirigió, vamos a ponerlo en ese contexto, hacia el desierto. Porque Jesucristo sabía que tenía que reafirmar su compromiso con Dios dentro de su humanidad. Y por eso mismo Él va hacia el desierto para estar a solas, y ser tentado. Una de las cosas que tenemos que ver aquí es de que Él no comió o ayunó por 40 días y por 40 noches. Ese ayuno que es específicamente para tener un encuentro con su Padre en el cielo. Y cuando decimos un encuentro, el ayuno primordialmente es para que tú y yo nos concentremos en estudiar, en pensar en Dios, en meditar en Él, el tener un entendimiento mejor dentro de su palabra. Claro que no es una cosa prescrita que tú y yo tengamos que hacer todo el tiempo. Esto simplemente lo estaban haciendo o se hacía en ese tiempo, y hoy día también se debería de hacer de la misma manera, cuando había demasiadas distracciones dentro de sus vidas para tomar tiempo para con Dios. La pregunta, claro, que siempre va a ser: ¿cuánto tiempo es suficiente para darle a Dios de tu vida? Pero en este caso, cuando estábamos hablando de 40 días y 40 noches, no tenemos algo específico que signifique algo, místico, lo de los 40 días y 40 noches. Simplemente es el tiempo que se le dio a Jesucristo para estar en meditación, en oración y en convivencia con su Padre en el cielo. Y cuando digo en el cielo, tampoco estoy diciendo que Jesucristo subió al cielo. Estamos hablando de que Él tuviera una comunicación con Él, y que tuviera un momento de oración y preparación para iniciar su ministerio. Pero vamos a seguir a la siguiente. La primera tentación está en Mateo 4:3, que dice lo siguiente. Dice: acercándose el tentador, estábamos hablando de Satanás, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando hablamos de la primera tentación, tenemos que recalcar lo siguiente. 1, estas tentaciones van a marcar el rumbo de todas las demás tentaciones. Lo que quiero decir es esto. Esas 3 tentaciones son lo que usa Satanás hoy día para tentarte a ti y a mí cuando se le permite hacer eso. Y abarca todas las secciones de tu vida, de todo lo que hacemos. Entonces la primera está en que está tentando su nutrición, lo que lo hace sentirse fuerte, o bien, por decirlo así, el alimentarse. Tú y yo nos tenemos que alimentar todos los días. Entonces aquí Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin probar bocado. Es obvio que para este momento Jesucristo ya estaba en una posición en la que tenía hambre, deseo de saciar su cuerpo, y su cuerpo mismo le estaba pidiendo esa nutrición. Entonces Satanás lo primero que hace es desafiar la voluntad de Dios. Y cuando decimos desafiar la voluntad de Dios, era porque Jesucristo tenía que estar concentrado en el plan de Dios, en lo que iba a hacer en su ministerio. Esto no significa que debería no de comer.
o que se tuviera que abstener por 3 años sin comer. Esto solamente significa que el diablo o Satanás le estaba diciendo a Jesucristo, si tú eres Dios o tú vienes de Dios, tú puedes ordenar que esa piedra sea un pan y sacie tu hambre. Eso era desafiar la voluntad de Dios. Porque para que esa piedra se convirtiera en pan, tenía que estar dentro de esa voluntad permisiva de Dios. Entonces, lo primero es eso. Y tenemos la respuesta de Jesucristo, que dice en Mateo 4:4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Es de que tú y yo tenemos que ponernos en las manos de Dios, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Y no debemos de vivir para comer, pero debemos de vivir en este cierto modo para servir a Dios. Pero esto mismo Jesucristo lo hace dentro de las Escrituras. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, que dice lo siguiente. Dice, y te humilló, y te dijo tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías. Eso hablando acerca de Israel y el tiempo que estuvieron el pueblo hebreo, dentro de su marginación para entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Pero aún así Dios no los abandonó, y los alimentó. Dice, ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Déjame explicarte eso, retrocediendo un poco en este concepto. Vamos a poner el escenario. Israel sale de Egipto. Está esperando a ir a la tierra prometida. Dentro de su incredulidad, al esperar a Moisés, porque ellos estaban pidiendo una ley o estaban pidiendo dirección, y al tardarse Moisés, lo que ellos hacen es de que construyen una estatua, la forjan del oro y de la plata que ellos traían y la empiezan a adorar. Cuando Dios les dice que no deben de adorar otros objetos o otras cosas. Inclusive tú y yo hoy día lo hacemos. Porque cuando digo lo hacemos es porque todos tenemos en una forma u otra la tentación de adorar otras cosas, ya sea dinero, mujeres, hombres, objetos, etc. Inclusive hoy día en las iglesias tratamos de poner santos, tratamos de poner estatuas y lo que hacemos es adorarles a ellos porque pensamos en una forma u otra que Dios, ¿cómo te diré? Que Dios no es suficiente. Cuando decimos no es suficiente es porque en lugar de dirigirnos directamente a Él, lo que hacemos es de que usamos otras personas o otras formas para que lleven nuestras peticiones a Él, sin entender de que Él ya abrió la puerta por medio de Jesucristo para que lleguemos directamente a Él. Entonces aquí lo que estaba haciendo Jesucristo era de que Él le estaba recordando a Satanás Dios pudo alimentar a Israel y lo pudo sostener aún dentro de su incredulidad. Y ahora tú me pides que cambie una piedra a pan para saciarme, lo cual no necesito, porque tengo la palabra de Dios dentro de mí y es la que me dirige y es lo que es más importante. Segundo, en la segunda tentación dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pénaco del templo. El pénaco del templo, estamos hablando de las partes más altas del templo. Esto estamos hablando del templo de Salomón. Y entonces, que en ese momento, Jesucristo
está con Satanás. Satanás le está enseñando todo lo que está alrededor de él y le está enseñando pues de las alturas del templo. Y Satanás dice lo siguiente. Pero antes de ir a eso, vamos a un corte y regresamos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Regresamos. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Lo que le estaba diciendo Satanás a Jesucristo es, lánzate al vacío. Si en realidad eres el hijo de Dios, no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque entonces sus ángeles, que son tus ángeles, vendrán y impedirán que tú caigas al vacío. Tentando una vez más la soberanía y el plan de Dios. O desafiándolo, no tentándolo, pero desafiándole. Pero Jesús le respondió en Mateo 4:7. También está escrito, le está recordando a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Satanás? Estaba diciendo, yo no tengo que tirarme al vacío porque confío en que Dios me sostiene. Y no tengo que hacer esas cosas porque Dios es el que me dirige. Lo que quiero decir es lo siguiente. No necesitamos probar a Dios o tentarlo a Dios. Claro que no se puede tentar. Y tampoco se le puede probar. Pero en muchas ocasiones tú y yo tratamos de hacer lo mismo. Porque tentar a Dios significa el que si no lo haces ahorita, o si no lo haces como yo lo estoy pidiendo, pues no tengo confianza en ti. Demuéstrame que lo puedes hacer. Y era lo mismo que Satanás le estaba pidiendo a Jesucristo que hiciera. Demostrar que Dios estaba de su lado. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso todos los días? Sí, inclusive eso también lo podemos ver en Deuteronomio 6, versículo 16, que dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Mashar. Mashar, estamos hablando acerca de donde ellos estaban antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo lo tentaron? Los desafiaron, haciendo un mono, vamos a decirlo así, una figura para adorarles porque no podían esperar en Dios. Inclusive ellos mismos se enojaban y le pedían a Dios otras cosas. Inclusive en una ocasión ellos estuvieron gruñendo, vamos a decirlo así, porque estaban cansados de solamente tener maná, como comida. Pero entonces Dios complació su saciamiento, sus necesidades, y les mandó codornices o carne para asociar su hambre. La otra tentación, viene como sigue, regresando a Mateo 4. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, ya esto fuera de lo que es el templo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Qué le estaba diciendo? Puedes cortar la venida a lo que veniste. Vas a ser rey cuando termines con todo esto. Pero no tienes que sacrificarte por ellos. Simple y sencillamente, adórame a mí y te voy a dar todos los reinos del mundo. No tienes que hacer nada más que eso. Pues entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito. Una vez más,
El Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Una vez más, Él está revirtiendo lo que Satanás le estaba diciendo. Y le dice, no tengo que adorar a nadie más, solo a Dios. Es lo mismo que te dice a ti y a nosotros, otra vez. No debemos de adorar o concentrarnos en otra cosa que no sea Dios, Jesucristo. Sí. Fuera de eso, te conviertes en un anatema para Dios. Cuando digo te conviertes en un anatema o en una maldición, es porque pones tu confianza en otras cosas. Solo es Dios al que tienes que adorar. Solo Él es al que tienes que obedecer, por decirlo así, o poner tu esperanza en Él. Pero esto también lo podemos ver en Deuteronomicos 6, versículo 13. Y dice lo siguiente: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre, solo por Él, por nadie más. Esto nos lleva a tener la indicación de que solo a Dios tenemos que adorar. Entonces recuerda esto. 1. Jesucristo es tentado en 3 diferentes formas. Una, por el placer de la carne. 2, por el placer de los ojos o de la vista. Y 3, el placer del orgullo o de la mente. Eso significa que tú y yo tenemos que concentrarnos en Dios. Y cuando en Hebreos nos dice que Él fue tentado en todas las formas, es porque esto incluye todas las áreas de tu vida. Si te pones a pensar, ¿qué hace la soberbia? ¿Qué hace en ti ser una persona soberbia? Sentirte más que otros. Pensar que tú mereces algo que tú no posees. Otra de las cosas, es pensar de que tú eres todo lo que puedes ser en tu propia fuerza o con tus propias fuerzas. Y muchas veces hacemos eso todos los días. Por eso Jesucristo fue tentado por medio de su mente, de sus ojos, de sus deseos. Estamos hablando de soberbia, estamos hablando de orgullo, estamos hablando de grandeza. Estamos hablando de deseo. En todas esas formas, Él fue tentado. Pues en Mateo 4:11, nos dice qué pasa con Satanás. Cuando él escucha la palabra de Dios, regresar a él mismo se tiene que ir y desaparecer. La Escritura nos dice, y el diablo entonces lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Eso es algo culminante dentro de estas tentaciones, que nos da una lección para nosotros. Primero, si tú y yo permanecemos en un compromiso con Dios, ¿cuál va a ser el resultado? 1, Satanás no te va a poder tocar, porque Dios no le va a permitir hacer eso. Dios, aunque Él lo permitiera, tú vas a estar firme en lo que Dios te ha dado. 3, eso te va a remunerar. Cuando decimos remunerar, no estamos hablando de que te va a hacer millonario o te va a dar dinero o te va a dar cosas materiales. Que todo eso pasa. Pero tu remuneración llega en el sentido de que Dios te está cuidando y te va a cuidar. Por eso nos dice que Satanás salió corriendo, se fue, se despidió de todo eso. Y el resultado fue de que Jesús fue remunerado,
o entregado al cuidado de los ángeles. Y por eso nos dice en el Salmo 91, del 11 al 12, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarde en todos sus caminos, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa? Que mientras tú y yo caminemos el camino que Dios te ha dado, claro que no lo somos perfectos, pero eso Dios lo sabe, y por eso Jesucristo murió por ti y por mí. Para que cuando caminemos en los preceptos de Dios, aunque caigamos, Dios te va a levantar, nos va a fortalecer y nos va a guiar. Pero antes de que sigamos, vamos a un corte y regresamos. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. Ok, ahora regresamos. Ok, primeramente, tenemos que decir, dentro de estas tres tentaciones dijimos que está tocando su vanidad, su orgullo, su autosuficiencia, su deseo, su forma de ser, lo que él desea, lo que él anhela. 2, también estamos diciendo que esto era para confirmar o reafirmar su compromiso con Dios. Y cuando decimos reafirmarlo, estuvimos hablando anteriormente en estas clases, que todos en una forma u otra vamos a tener que reafirmar o confirmar nuestro compromiso con Dios dentro de nuestra salvación. Y esto no es algo que Dios requiere para Él estar seguro de ti. Pues todo lo contrario, es lo que Dios hace dentro de su perfecto plan y su soberanía para que tú y yo estemos reafirmados dentro de nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Para que tú y yo tengamos una certeza de dentro de nuestra salvación, de que somos salvos y de que estamos dentro del plan perfecto de Dios, tenemos que afirmarlo y en muchas ocasiones confirmar ese compromiso que tenemos con Dios. Jesucristo lo hizo en estas tentaciones. Él pudo dar de sí en cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque tenía hambre. ¿Por qué? Porque tenía deseos como hombre. ¿Por qué? Porque su soberbia, vamos a decirlo así, podría incrementar su soberbia. Todos tenemos en una forma u otra un tipo de soberbia dentro de nosotros. Inclusive vanidad, el sentirse más que los demás. Y todo eso hubiera o pudiera haber provocado en Jesucristo el acceder a cualquiera de estas tentaciones. Pero aún no lo hizo. ¿Y por qué Dios manda a sus ángeles a asistirlo, servirlo, nutrirlo? Porque Él reafirmó su compromiso con Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Cada día, cada momento de nuestras vidas, reafirmar ese compromiso. O llega un momento dentro de tu salvación que tienes que hacerlo más vívido para no caer en esas tentaciones. Pero para que sigamos y hagamos un resumen de lo que fue su bautismo y su tentación, vamos a ver una vez más como recordatorio este video acerca de su bautismo. Corre video y tentaciones, perdón.
Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Regresamos. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La primera pregunta sería, ¿cuál era la razón por la que Jesucristo tenía que ser bautizado? Y para eso tenemos 6 razones. La primera, Jesucristo fue bautizado con sus propias palabras para cumplir toda justicia. Puesto que el significado básico del acto de bautismo es ser identificado con lo que tú vas a emprender, con tu propósito. Se estaba identificando con rectitud. En particular, estaba demostrando de una manera visible que él iba a cumplir la justicia de la ley, no abolirla, para cumplirla. E iba a cumplir la justicia que la ley del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea y los profetas exigía del Mesías. 2, la segunda razón era por la que Yeshua fue bautizado, fue para ser identificado con la predicación del reino, de que el reino ya estaba cerca. Juan no solo predicaba el arrepentimiento, algo con el que Jesús no necesitaba ser identificado, sino que Juan también predicaba la venida del rey y del reino. 3, la razón por la que Yeshua fue bautizado fue para ser dado a conocer a Israel. En esta ocasión sería identificado públicamente como el Mesías mismo. La cuarta razón por la que Jesús se sometió al bautismo fue para ser contado e identificado con el remanente creyente que estaba preparado por Juan. 5. La razón por la que Jesús o Yeshua fue bautizado fue para ser identificado con los pecadores. No ser identificado como pecador, sino ser identificado con los pecadores. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, aquel que no conocía el pecado que hizo para ser pecado en nuestro nombre,
para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en él. Okay. Una vez más, está identificándose Jesucristo con nosotros, los pecadores. Okay. Porque Pablo está reafirmando el hecho de que Yeshua no tenía pecado, no conocía el pecado, no experimentó ningún pecado por su parte, pero fue hecho, fíjate lo que estoy diciendo, fue hecho pecado en nuestro nombre para cumplir toda justicia. La sexta razón por la que Jesús fue bautizado se encuentra en los Hechos capítulo 10, 38, que dice lo siguiente: incluso a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, que pasó por hacer el bien y sanar a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Esto significa que para que él fuese encontrado por el Espíritu Santo y recibirlo, tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que dentro de la Biblia hebrea nos dice que antes de la venida de Jesucristo, Dios permitía al Espíritu Santo bajar sobre personas muy específicas para que ellos lograran hacer cosas muy específicas dentro de la palabra y del plan de Dios. Pero ahora, a partir del momento en que Jesucristo está con nosotros y Él muere y resucita, en ese momento significa que el Espíritu Santo iba a permanecer dentro de todo creyente. Pero el inicio de esa promesa empieza con Jesucristo, a recibir al Espíritu del Señor después de su bautismo. La otra cosa que tenemos que recordar, es de que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de la iglesia. Y cuando decimos que no es el mismo bautismo de la iglesia es porque el bautismo de Juan era exclusivamente dentro del concepto judaico. Y cuando decimos judaico es porque debemos recordar que había 5 bautismos. Eso ya los hablamos anteriormente. Pero ahorita lo único que vamos a recordar es esto, que Juan hubo un bautismo para arrepentimiento y para presentar la venida del reino. Algo en lo cual los judíos de ese tiempo, al recibir ese bautismo, se iban a identificar con una forma de arrepentimiento y por el otro lado, el aceptar la venida del reino de Dios entre nosotros. Pero el bautismo de la iglesia es algo totalmente distinto. Y cuando digo distinto es porque este bautismo te identifica a ti con Jesucristo. Eso significa que cuando tú eres bautizado, tú estás reafirmando y estás diciéndole, vamos a ponerlo en este sentido, a toda la gente que está alrededor tuyo, que tú eres de Cristo, que tú perteneces a Cristo y que tú vas a seguir a Cristo. Pero esto no significa que tú o yo tengamos que ser bautizados para ser salvos. Una cosa es salvación por gracia y otra cosa es bautismo por convicción. Gracia es algo que tú recibes inmerecidamente, que es salvación. Bautismo por convicción es algo que tú vas a hacer para que la gente y tú mismo proclames a ellos que tú eres seguidor de Cristo y no te avergüenzas de eso, que te das por completo a Él. Y esas son las dos diferenciales que tenemos dentro del bautismo. Cuando decimos dentro del bautismo, estamos hablando de que esto nos da a ti y a mí la convicción de que somos de Cristo. Por eso es tan importante el entender las dos formas de bautismo.
Y cuando hablamos también de bautismo, también hablamos acerca de sus tentaciones. Pero antes de que hablemos y resumamos las tentaciones, vamos a un corte. Regresamos. Cuando estamos hablando acerca de sus tentaciones, tenemos que volver a recalcar lo siguiente. Estas 3 tentaciones están hablando en las 3 formas que tú y yo somos tentados en muchas áreas. Estamos hablando acerca y dijimos acerca de tu deseo, tus necesidades, tu orgullo o vanidad. Cuando decimos orgullo o vanidad, estamos hablando de que queremos ser más o pensamos que merecemos más o que podemos acortar de una forma u otra el plan perfecto de Dios para nosotros. Pero estas tentaciones también nos hablan acerca de lo que debemos de hacer tú y yo, en orden de recibir, y poder ver sus bendiciones. Y eso simple y sencillamente nos enseña que tenemos que estar en acordancia con su plan. Y su acordancia con su plan no significa que seas perfecto. Claro que Jesucristo en una forma u otra lo fue. Lo fue porque su convicción como humano estaba centrada en Dios, Padre. Es algo que tú debemos de entender y aprender y alimentar en nosotros mismos. Tener esa convicción en Dios significa que podemos hacer todas las cosas, todo lo que nos proponemos dentro del plan divino de nuestro Señor. Pero con eso queremos cerrar este capítulo acerca de su bautismo y acerca de lo que fueron las tentaciones de Jesucristo. No antes decirte, y dejarte saber que estas tentaciones abrieron el camino para el inicio del ministerio de Jesucristo. Y cuando decimos su ministerio fue el representar a Dios en este mundo. 1. 2. El mostrarse a Israel como el Mesías prometido. 3. El abrir el camino para la restauración entre tú y Dios. 4. El haber dado esa oportunidad o el inicio de esta oportunidad para toda su creación, para todo el mundo. Mostrándoles que Israel no solo es un pueblo escogido, pero fue escogido precisamente para poder llevar el plan perfecto de Dios para la venida del Mesías. Sin ellos, por decirlo así, no hubiera Mesías. Si ellos hubieran cumplido la ley al pie de la letra o que cumplieron los 613 mandamientos, no hubiera Mesías. Ya se hubiera hecho la restauración. Pero así sabemos que es totalmente una imposibilidad que tú y yo cumplamos esos mandamientos. Recuerda, no son 10, son 613. Los 10 solamente son un preludio, o un prólogo a los otros 603. La otra es de que la ley no se le dio al mundo, se le dio específicamente a Israel. Pero sin el Mesías hubiera sido imposible, y es imposible el cumplirlas. Los mandamientos que nos dejó Jesucristo fueron 2, los cuales cubren todos los 613. El amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor por el prójimo como a ti mismo. Si tú ves eso, desecha las tentaciones de Jesucristo. Y cuando digo desecha las tentaciones, es porque son las mismas tentaciones que tú y yo tenemos cada día.
Y para poder salir de esas tentaciones o para poder caminar fuera de esas tentaciones, es muy importante tener una convicción y un compromiso con Dios. Y con esto me despido, recordándoles que en nuestro próximo programa vamos a empezar a hablar acerca de que si Jesucristo fue Dios y si es Dios, y qué nos da esa certeza. Por lo mismo, te agradezco el que nos hayas visto y dejado entrar a tu casa. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube si quieres ver una vez más estos programas. Y lo otro, puedes entrar a nuestra página web en donde vas a encontrar estudios que te van a ayudar a entender y caminar en los preceptos de Dios. Gracias por estar aquí. A nombre de CCBM Broadcast. Hasta la próxima. Dios te bendiga.